Mientras él todavía dormía en mi cama, usaba mis tarjetas de crédito y comía la comida que yo preparaba, mi novio se arrodilló ante otra mujer. Me dijo que necesitaba tiempo, pero cuando al fin le pregunté por qué, se rió y dijo: ¿tú? Los hombres solo eligen a chicas como tú cuando ya no les quedan opciones. Yo no he llegado a ese punto. Me quedé callada. Eso fue hace 5 meses. Esta mañana, él estaba en mi puerta. Soy Lucía, tengo 32 años y gestiono los horarios de la cadena de suministro para la empresa A, lo que significa que la mayoría de los días coordino envíos de carga que llegan tarde, lidio con facturas extraviadas o calmo a clientes que creen que cada problema es el fin del mundo, y cuando conocí a Mateo, pensé que por fin había encontrado a alguien que entendía la presión sin necesidad de competir con ella. Nos conocimos el día que el tren se averió en algún lugar entre 2 estaciones que ni siquiera tenían andén, y mientras el conductor intentaba explicar algo sobre una falla en el motor, todos fuimos llevados en 2 autobuses y dejados en un pueblo tan pequeño que los únicos 3 edificios abiertos eran una tienda de conveniencia, un bar y una cafetería que se quedó sin huevos antes del mediodía. Recuerdo haber entrado a ese bar porque la cafetería estaba llena y mi teléfono apenas tenía una barra de señal. Me senté en la barra con mi maleta de mano aún colgada al hombro, pedí algo llamado Club Melt y le mandé un mensaje a mi hermana avisándole que llegaría tarde. Él ya estaba allí, sentado 2 taburetes más allá, tecleando en su pantalla con una mano y bebiendo agua con la otra. Me miró, preguntó si quería la contraseña del wifi, dijo que el camarero la guardaba como si fuera información clasificada, y me reí aunque no fuera tan gracioso. Tenía ese encanto de quien solo dice su nombre de pila. Se presentó como Mateo como si ya fuéramos amigos, preguntó a dónde iba, me contó que volaba desde la ciudad B a la mañana siguiente para una entrevista de trabajo que le entusiasmaba, y de alguna manera, cuando salimos de ese bar 4 horas después, ya habíamos intercambiado números y hecho planes tentativos para tomar un café si alguna vez coincidíamos en el mismo lugar. Cuando me escribió al día siguiente diciendo que seguía por la zona y preguntando si quería tomar ese café, me sorprendió lo fácil que fue decir que sí sin pensarlo. Lo encontré en una cafetería cerca de mi departamento y supe que la entrevista que había mencionado se había cancelado, pero no le preocupaba porque tenía otras oportunidades. Hablaba como si todo fuera temporal y cada contratiempo solo un desvío antes de algo mejor. Decía que odiaba la vida corporativa, que quería construir algo que valiera la pena y hacía más preguntas que cualquier hombre con el que hubiera salido en los últimos 2 años. Las primeras 2 semanas se sintieron como un descanso de todo lo estresante, solo mensajes de ida y vuelta, encontrarnos después del trabajo, compartir aperitivos y reírnos de lo malos que éramos jugando bolos aunque yo sabía que él me dejaba ganar. Al final del segundo mes, ya dormía en mi casa la mayoría de las noches, siempre llegaba con víveres o una botella de vino que decía que un amigo le había recomendado, y aunque yo era quien pagaba la cuenta cuando salíamos, me dije que era normal ya que él estaba entre contratos. Cuando me contó que su contrato de alquiler estaba por terminar y preguntó si podíamos probar a vivir juntos para ahorrar dinero los dos, acepté aunque debí haber esperado más, y añadí su nombre al sistema del edificio, le hice una copia de mis llaves y despejé la mitad del armario. Pagó el alquiler del primer mes a tiempo, me ayudó a armar una estantería usada que había ignorado durante 1 año y me dijo que esto era el comienzo de algo sólido para ambos. En el segundo mes, su pago llegó una semana tarde con una historia sobre un cliente que había prometido transferir fondos pero luego desapareció, y se ofreció a hacer la cena esa noche como disculpa, mientras yo me decía que el retraso era comprensible. Para el tercer mes dijo que un cheque de trabajo independiente había rebotado y otro cliente estaba tardando en pagar, y le dije que estaba bien, que yo podía cubrir el alquiler ese mes si él se encargaba de los víveres y los servicios. Aceptó, hizo pasta, me dio masajes cuando llegaba agotada. Me dijo que nadie lo había apoyado como yo y que cuando le saliera el próximo contrato, todo sería diferente. Seguía diciendo que todo era temporal, que las cosas buenas tomaban tiempo, que quienes se rendían muy pronto se perdían la recompensa, y yo quería creerle porque era más fácil que pensar que me estaban usando. Cada vez que preguntaba cómo iba la búsqueda de trabajo, tenía una nueva historia sobre alguien que quería colaborar, una startup que quería su opinión, un amigo de un amigo con una idea en la que podría invertir, y cada vez que yo mencionaba algo real, como una factura o el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, él asentía y decía que lo tenía bajo control. Entonces un sábado por la tarde, mientras yo limpiaba a fondo el baño y Mateo estaba fuera, haciendo contactos, encontré un sobre metido entre 2 libros de cocina con su nombre, enviado desde un banco que no reconocía. Lo abrí porque la curiosidad me ganó, vi un estado de cuenta de una cuenta conjunta que no sabía que existía,
con mi nombre y el suyo en la parte superior, y se me revolvió el estómago al darme cuenta de que me había añadido como cotitular sin preguntarme jamás. Cuando le pregunté esa noche, sonrió como si no fuera gran cosa, dijo que planeaba decírmelo cuando hubiera fondos, que era parte de un nuevo proyecto en el que quería que yo participara, y cuando le dije que no me sentía cómoda con eso, se quedó callado y cambió de tema. Esa fue la primera vez que sentí que algo no estaba bien, pero no insistí porque no quería parecer paranoica ni controladora, y pensé que sería mejor esperar a ver qué pasaba antes de sacar conclusiones apresuradas. Las siguientes semanas pasaron con menos conversaciones y más noches largas de su parte, y cada vez que le preguntaba en qué estaba trabajando, me daba respuestas vagas y me besaba como si la distracción fuera un sustituto de la transparencia. No sabía entonces que mientras yo cocinaba la cena y revisaba reportes de facturas, él le estaba enviando mensajes a otra persona sobre anillos y propuestas, y no sabía que yo era el reemplazo temporal mientras que otra persona era el verdadero plan. Debería haberme dado cuenta antes, pero él hacía que las excusas parecieran promesas. No noté de inmediato cuántos de mis víveres desaparecían más rápido que antes o con qué frecuencia él agregaba snacks y bebidas al carrito cuando íbamos de compras y luego, de alguna manera, se le olvidaba la cartera al llegar a la caja. Al principio lo justificaba diciendo que ahora compartíamos espacio y la comida era comunal, aunque seguía siendo yo quien revisaba las fechas de vencimiento, limpiaba el refrigerador y pagaba por las reposiciones cada semana. Una vez me pidió prestada la tarjeta de crédito para comprar algo que, según él, era para una reunión con un cliente, prometió que me pagaría cuando cerrara el trato, y luego empezó a usarla casualmente para gasolina, aplicaciones de entrega y cargos aleatorios que se acumulaban antes de que yo pudiera siquiera cuestionarlos. Cuando lo confronté al respecto, dijo: «Tú me dijiste que la usara si la necesitaba», lo cual era cierto, una sola vez, durante una emergencia, y cuando intenté explicarle que no me refería a acceso ilimitado, se quedó callado y se fue sin decir nada el resto de la noche. Cuando empecé a revisar el historial de transacciones más de cerca, ya había acumulado casi $1,200 en compras que no había aprobado ni notado hasta que vi nombres de comercios desconocidos en el estado de cuenta y empecé a buscarlos uno por uno en Google. Cada vez que intentaba poner límites sobre el dinero, él cambiaba la conversación a lo duro que estaba trabajando tras bambalinas, lo cerca que estaba de conseguir algo grande y cuánto apreciaba mi paciencia y fe en él. Cuando mi amiga Carmen me invitó a un concierto y rechacé porque no podía justificar el costo del boleto, me preguntó si estaba bien económicamente, y cuando le expliqué que Mateo seguía entre trabajos, ella preguntó: «¿Entonces por qué eres tú la única que está sacrificándose?». Le dije que no era así, que la situación era difícil para los dos, que él me pagaría en cuanto le aprobaran el nuevo contrato, pero la expresión en su rostro se quedó conmigo mucho después de colgar el teléfono. Esa noche saqué todos los estados de cuenta de los últimos 3 meses y me senté en la mesa de la cocina con un bolígrafo, rodeando todo lo que no reconocía, y cuando terminé tenía una lista de más de 30 transacciones que no podían explicarse por renta, comida o servicios. Él entró mientras yo aún tenía el bolígrafo en la mano, miró los papeles y preguntó: «¿Qué es todo esto?», y cuando le dije que estaba tratando de averiguar a dónde se iba nuestro dinero, se rió y dijo: «¿Nuestro dinero?». Qué gracioso, como si fuera una broma. No respondí porque aún estaba tratando de decidir si estaba enojada, avergonzada o simplemente cansada, y él agarró un refresco del refrigerador, dijo que tenía una llamada en 10 minutos y desapareció en el dormitorio como si nada importara. Cuando mencioné el matrimonio una noche después de que mi prima se comprometió, solo de manera casual, él se congeló como si le hubiera pedido que me cediera sus órganos, luego me dijo que no estaba listo para esa clase de presión y que ya teníamos algo bueno, así que ¿por qué arruinarlo? Asentí y dejé el tema, pero esa misma semana noté un cargo en la tarjeta de crédito compartida de un restaurante de carnes elegante al que nunca había ido, y cuando le pregunté, dijo que era una cena de negocios a la que no quería arrastrarme porque era mayormente de hombres, y nada divertido. 2 días después encontré un recibo en el bolsillo de su chaqueta de ese mismo restaurante, 2 platos principales, una botella de vino y postre, y la firma en el recibo coincidía exactamente con su letra. Fue entonces cuando empecé a seguir su agenda más de cerca, no porque no confiara en él, sino porque necesitaba saber cuántas horas al día supuestamente dedicaba a esa carrera invisible de la que siempre hablaba pero nunca mostraba pruebas. Dijo que se reunía con posibles colaboradores en un espacio de coworking en el centro, pero cuando le pedí la dirección para almorzar juntos, me dijo que el edificio estaba en construcción y que las reuniones se hacían fuera del sitio hasta que todo se estabilizara.
Esa misma semana, me dijo que iba a visitar a sus padres fuera de la ciudad el fin de semana y que necesitaba prestada mi maleta porque la suya estaba rota, y lo ayudé a empacarla aunque algo en todo el plan me parecía ensayado. Me mandó un mensaje una vez mientras estaba fuera, dijo que estaban bien, que su mamá preguntó por mí y que volvería el lunes por la mañana con buenas noticias sobre un nuevo proyecto. Ese lunes no supe de él hasta después de las 6 de la tarde, cuando dijo que su tren se había retrasado, y para cuando entró por la puerta, yo estaba demasiado agotada por el trabajo para cuestionar nada. 3 días después, Carmen me escribió mientras esperaba el autobús, me mandó una captura de pantalla de la página de redes sociales de alguien con el pie de foto, cena con mí para siempre, y en la foto estaba Mateo, sonriendo al otro lado de una mesa iluminada por velas con una mujer que yo nunca había visto antes. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto entero antes de responderle a Carmen, preguntarle quién era la mujer, y ella me dijo que no sabía, pero que la cuenta era pública y que probablemente debería mirar el resto de las fotos. Abrí el perfil, retrocedí 2 meses, vi publicaciones de Mateo en parques, restaurantes y en una playa en la que nunca había estado, etiquetado en fotos con leyendas como mi hombre y la mejor cita de mi vida, y de repente el dinero que faltaba, los viajes falsos y las ausencias sin explicación tuvieron sentido. La última publicación era de hace 2 noches, un primer plano de su mano con un anillo de compromiso y la leyenda, dije que sí a mi alma gemela, con el usuario de Mateo etiquetado en los comentarios. No le escribí esa noche ni al día siguiente, no dije nada cuando llegó a casa y se ofreció a comprar la cena, solo asentí y dije que no tenía hambre, luego me quedé despierta pensando en cuánto tiempo había estado jugando a 2 bandas y cuánto de mi vida le había entregado sin darme cuenta. Cuando finalmente lo enfrenté 3 noches después, no levanté la voz, solo le pregunté cuánto tiempo llevaba comprometido, y él parpadeó como si le hubiera tirado un balde de agua helada, luego dijo, ¿de qué hablas? Le mostré la foto, la etiqueta, los comentarios, las fechas, y él se quedó en silencio un segundo antes de decir, no es lo que parece, y cuando le pregunté qué era exactamente lo que parecía para él, se encogió de hombros y dijo, es complicado. Le pregunté si había usado mi tarjeta de crédito para comprar el anillo, y en vez de negarlo, puso los ojos en blanco y dijo, actúas como si fuera una gran traición, y luego se fue a la cocina como si solo estuviéramos discutiendo otra vez por las compras. Cuando lo seguí y le dije, me usaste, se dio la vuelta, tomó un trago de una bebida que yo había comprado y dijo, vamos, Lucía, no eres precisamente la chica por la que los hombres pelean, eres la que eligen cuando ya no quieren buscar más. Esa frase me dolió más que cualquier cosa que haya escuchado en mi vida. No planeé lo que pasó después porque no estaba pensando, simplemente me moví, levanté la mano y le di una bofetada tan fuerte que me dolieron los dedos, y cuando me miró con esa misma sonrisa de superioridad, como si yo fuera la dramática, agarré su mochila del perchero, la llené con la primera camisa que encontré y se la empujé en los brazos. Dijo que estaba exagerando y que era una inmadura, pero le dije que tenía 5 minutos para irse antes de que llamara a su prometida y le contara exactamente de dónde había salido el dinero para ese anillo. Se rió como si yo estuviera mintiendo, pero cuando saqué el teléfono y abrí la aplicación de redes sociales, le mostré el mensaje que ya tenía escrito para ella, su expresión cambió y por fin se movió hacia la puerta. Dijo que necesitaba recoger más cosas, pero le dije que hablara con el casero porque no iba a dejarlo entrar de nuevo, y cerré la puerta de un portazo antes de que pudiera responder. Esa noche no lloré ni grité, entré a la cuenta de crédito compartida, abrí cada transacción de los últimos 3 meses y tomé capturas de pantalla de cada cargo que no tenía sentido, incluyendo la joyería donde gastó $2,800 y lo etiquetó como regalo para cliente. A la mañana siguiente llamé a la compañía de la tarjeta de crédito y pedí disputar los cargos, pero la representante me dijo que como Mateo era usuario autorizado, no podían revertir nada de más de 60 días, y me sugirió que hiciera una denuncia policial si creía que había sido víctima de fraude. Colgué el teléfono, caminé por mi apartamento casi 1 hora, lo volví a tomar y marqué a la policía local, pedí hablar con alguien sobre robo financiero, y cuando preguntaron la cantidad, les dije la verdad, $5,400 repartidos en cargos que no podía pagar ni probar que no había autorizado. El oficial al teléfono dijo que podían tomar el reporte pero no prometía mucho ya que no era robo de identidad y técnicamente yo le había dado acceso, así que a menos que tuviera mensajes de texto o grabaciones donde él admitiera el fraude, no podrían hacer mucho. Volví a colgar y borré todas las fotos de él de mi teléfono, bloqueé su número, bloqueé su correo, lo eliminé de todas las cuentas que se me ocurrieron, y cuando llegué al sitio de los servicios públicos, me di cuenta de que había puesto pagos automáticos con mi tarjeta y no había pagado las 2 últimas facturas.
Llamé a mi casero, le expliqué que Mateo se había mudado y le pedí que quitara su nombre del contrato, y el casero me dijo que Mateo nunca lo había firmado, que el contrato seguía solo a mi nombre, y que cualquier renta pendiente era solo mi responsabilidad. Revisé mi bandeja de entrada buscando rastros de ofertas de trabajo o facturas freelance que Mateo me había mostrado, pero ninguna de las empresas o nombres que mencionó existían cuando los busqué, y los pocos correos que encontré venían de cuentas Gmail sin apellidos ni datos reales de contacto. Al tercer día había bloqueado todas las cuentas, cambiado todas las contraseñas y fui al banco para quitar el nombre de Mateo de mi fondo de emergencia, solo para que me dijeran que ya había retirado casi $600 2 semanas antes usando una tarjeta de débito que ni siquiera me di cuenta de que le había dado. Cerré esa cuenta por completo, abrí una nueva y me senté en la oficina del gerente llenando formularios para configurar alertas para cada transacción futura porque ya no confiaba en mí misma para no volver a perder algo así. Al final de la semana había calculado todo, el alquiler que cubrí sola, las cuentas que pagué por completo, los cargos de la tarjeta de crédito, la comida, los servicios, los pagos automáticos, las transferencias de efectivo, y el total sumaba poco más de $9,000 en pérdidas desde el día que él se mudó. Tomé sus cosas restantes, zapatos, artículos de aseo, sudaderas viejas, y las metí en bolsas de basura negras. Le envié un mensaje diciendo que estarían afuera del edificio hasta la medianoche y que si no las recogía, las iba a donar a Goodwill. Él apareció justo antes del atardecer con barba sin afeitar y aspecto cansado, usando ropa que ya no le quedaba como antes, y cuando bajé para sacar la última bolsa, se adelantó y dijo, «Lucía, ¿podemos hablar solo 5 minutos?» Le dije que no quedaba nada por discutir, que necesitaba tomar las bolsas e irse, pero él seguía ahí, diciendo cosas como «no entiendes lo que pasó», y ella no significó nada, y iba a terminar con eso. Cuando intentó tomarme del brazo, me aparté tan rápido que me golpeé el codo contra la pared y casi se me cayó la bolsa, y cuando le dije que si me tocaba de nuevo llamaría a la policía, finalmente dio un paso atrás. Murmuró algo sobre no tener a dónde ir, dijo que estaba quedándose con un amigo pero no sabía por cuánto tiempo, y preguntó si podía dejarlo quedarse unos días hasta que resolviera las cosas. Le dije que fuera a quedarse con la mujer para la que compró un anillo, y como no se movió, subí de nuevo sin decir otra palabra, cerré la puerta con llave y escuché para asegurarme de que no me siguiera. Al día siguiente contraté a un cerrajero para cambiar la cerradura y los seguros interiores, pagué $170 que no podía permitirme, y actualicé la administración del edificio con un nuevo contacto de emergencia que ya no lo incluía. Empecé a llevar gas pimienta en mi bolso aunque nunca antes me había sentido insegura en mi propio vecindario, y revisaba el pasillo antes de salir de mi departamento cada mañana porque no confiaba en que él no intentara volver. Para la segunda semana, seguía revisando la cuenta de la tarjeta de crédito a diario, y encontré un cargo pendiente de un servicio de streaming al que no estaba suscrita, y cuando llamé para cancelarlo, el agente confirmó que se había creado con el correo de Mateo y mi información de facturación. Reporté el cargo, bloqueé la cuenta, cambié el número de la tarjeta otra vez, y empecé una hoja de cálculo con cada gasto que pudiera rastrear hasta el porque no iba a olvidar ni un solo dólar. Llamé a mi compañía de celular y quité su nombre del plan familiar compartido que habíamos fusionado tontamente meses atrás, y cuando me dijeron que costaría una tarifa separar las líneas, la pagué y no miré atrás. Para la tercera semana, mi desempeño en el trabajo empezó a decaer porque no podía concentrarme, seguía cometiendo errores en las entradas de envíos, y mi supervisora me llamó aparte para preguntar si pasaba algo en casa. Le dije que era personal, que lo estaba manejando, y ella dijo que estaba bien pero pude notar que no estaba convencida, especialmente cuando 2 días después no entregué un informe semanal a tiempo y lo culpé a un fallo del sistema. Cuando llegó el siguiente ciclo de pago, no me quedó nada después de pagar las cuentas, sin ahorros, sin colchón, y empecé a saltarme comida solo para estirar lo que tenía hasta el próximo depósito. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo tenía que ceder, o dejaba de intentar recuperarme en silencio o iba a quebrarme por completo. Ese lunes desperté con el estómago tan apretado que pensé que iba a vomitar, pero aún así me arrastré hasta el trabajo, me senté en mi escritorio fingiendo que estaba bien, y al mediodía me llamaron a la oficina de la gerente y me dijeron que mi puesto iba a ser eliminado por reestructuración, efectivo en 2 semanas, y la indemnización no cubriría más que un mes de renta. No discutí ni supliqué ni pedí reconsideración porque sabía que nada de eso importaría, solo firmé los documentos de salida con una pluma que tomé prestada de su escritorio y regresé a mi cubículo sin mirar a nadie a los ojos. En el baño le envié un mensaje a Carmen con una sola frase:
acabo de perder mi trabajo, y apagué el teléfono antes de que los puntos de escritura terminaran el consuelo que intentaba enviarme. Esa noche apliqué a 12 trabajos antes siquiera de hacer la cena, escribí la misma carta de presentación con diferentes nombres, subí mi currículum hasta que el sistema me bloqueó, y me quedé dormida en el sofá porque ya no soportaba ver mi cama. Durante los siguientes 4 días apliqué a más de 60 trabajos de nivel inicial, administrativos, almacén, atención al cliente, remotos, agencias temporales, cualquier cosa que ofreciera pago inmediato y no pidiera una referencia de la empresa A. Cuando llegó mi último día, salí de ese edificio con una caja de cartón llena de chucherías de escritorio que ni siquiera quería y una sensación hueca de final que se sentía más como ser borrada que despedida. Cuando llegué a casa esa noche abrí el congelador, encontré una bolsa de chícharos congelados y media barra de pan, y me di cuenta de que si no conseguía dinero para el día 15, iba a retrasarme con la renta por primera vez desde que me mudé. Puse mi ropa más bonita en una aplicación de reventa, publiqué mi segundo monitor a la venta, y empecé a comparar tasas de préstamos de día de pago que juré nunca tocar, pero me detuve antes de aplicar cuando vi los números de APR que parecían estafas en papel. 2 días después vendí una bolsa que me regalaron en un cumpleaños por $75 a una mujer que me regateó de 120, y lo acepté porque ya no tenía el lujo del orgullo. Al día siguiente llamé a la compañía eléctrica y pedí un periodo de gracia, les dije que pronto haría un pago parcial, y la mujer al teléfono me dio una prórroga de 5 días y me advirtió que no esperara hasta el corte porque la tarifa de reconexión era peor. Hice huevos revueltos y tostadas durante 3 noches seguidas y fingí que era por gusto, no por necesidad, pero incluso con el presupuesto ajustado, para la segunda semana de desempleo mi cuenta corriente tenía solo $88 y en el refrigerador solo había condimentos y medio limón. Recibí un mensaje de voz de mi casero diciendo que notó que el alquiler aún no se había depositado y quería confirmar mis intenciones antes de comenzar con avisos formales, así que lo llamé de inmediato. Le dije que estaba esperando un pago y que lo haría antes del día 15. El día 15 le envié $300 y le dije que el resto llegaría pronto, y él respondió con una sola frase recordándome que el contrato requería el pago completo antes del día 5, pero que esperaría una semana más antes de emitir una advertencia final. Caminé hasta la biblioteca para usar el wifi gratis porque no había pagado la factura de internet y me conecté de nuevo a todos los portales de empleo, esta vez postulando a cualquier cosa en un radio de 10 millas de mi código postal que no requiriera coche ni certificaciones. Al día siguiente recibí una respuesta de un puesto temporal en un almacén de la compañía B, y me preguntaron si podía ir a una prueba de turno a la mañana siguiente, y dije que sí sin hacer ninguna pregunta. El trabajo era horrible: levantar cajas pesadas, escanear de forma repetitiva, supervisores que daban órdenes a gritos en lugar de hablar, pero al final del día me ofrecieron el puesto y me dijeron que regresara el lunes con botas de punta de acero y mi identificación. Gasté mis últimos $42 en unas botas de segunda mano en una tienda de descuento, me salté el almuerzo todo el fin de semana y el lunes me presenté en el almacén lista para trabajar 10 horas por un pago fijo de $112 antes de impuestos. Aguanté 6 días antes de que se me llenaran las manos de ampollas, se me trabara la espalda después de cada turno y tuviera que ponerme hielo en las rodillas solo para bajar las escaleras por la mañana, pero no podía parar porque el alquiler seguía pendiente y ni siquiera había pagado la luz aún. Al 7º día, llegué a casa y encontré un aviso de desalojo pegado en mi puerta, con letras grandes informándome que tenía 30 días para pagar el saldo completo o desalojar, y ni siquiera tuve fuerzas para arrancarlo. Me senté en el suelo apoyada contra la pared, le mandé a Carmen una foto del aviso, y cuando me ofreció enviarme dinero, le di las gracias y le dije que resolvería algo porque no quería convertirme en el problema de otra persona. Esa noche mi vecina de 2 puertas más allá tocó, dijo que había visto el aviso y preguntó si estaba bien, y aunque le dije que sí, entró y me preguntó si alguna vez había considerado tener una compañera de cuarto para ayudar con los gastos. Le dije que no tenía tiempo para entrevistar extraños ni lidiar con dramas, y ella dijo que su prima Isabela buscaba un lugar temporal, pagaría en efectivo, era tranquila, limpia, no molestaría a nadie y podría mudarse para el fin de semana. Le pregunté que tan pronto podía venir a ver el lugar, y me dijo que Isabela podía venir mañana, y le respondí que si tenía el dinero y referencias, ni siquiera necesitaba ver el lugar, solo presentarse y pagar el alquiler. Para el viernes Isabela se mudó con 2 bolsas, un recibo de su parte del alquiler en efectivo y no hizo ni una sola pregunta sobre el aviso de desalojo ni porque la sala aún olía levemente a ansiedad. Con su dinero pagué lo suficiente al casero para suspender el desalojo, pagué la luz, compré una bolsa de arroz, 2 latas de frijoles y un pequeño paquete de muslos de pollo que dividí en 5 comidas.
Al principio apenas hablábamos, solo asentimientos, gruñidos y algún buenas noches ocasional, pero no tocó mi comida, no usó mis toallas y no me pidió nada que no pudiera darle. Ese silencio se sentía más seguro que cualquier disculpa que Mateo pudiera haberme dado. 3 semanas después de que Isabela se mudara y justo cuando empezaba a acostumbrarme al ritmo de trabajar largas horas en la compañía B y comer solo lo que podía repartir en 2 comidas al día, recibí un mensaje de un número desconocido preguntando si tenía tiempo para hablar, seguido de otro diciendo que lo sentía, que me extrañaba y que las cosas con ella no habían funcionado. Bloqueé el número sin contestar, borré la conversación y apagué las notificaciones por completo, pero a la mañana siguiente tenía 2 mensajes más de 2 números nuevos, uno de ellos diciendo que sabía que se había equivocado, que no podía dejar de pensar en mí y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para arreglar lo que rompió. Tampoco respondí a esos, pero empecé a mirar por encima del hombro al regresar de la parada del autobús y tomé una ruta diferente al trabajo por si acaso él había averiguado dónde pasaba mis días ahora. Al final de esa semana lo vi por primera vez desde que metí sus cosas en una bolsa y le dije que desapareciera. Estaba parado al otro lado de la calle de mi edificio, sosteniendo su teléfono y fingiendo que revisaba algo, pero pude notar que estaba vigilando la entrada. No le dije nada a Isabela porque no quería explicar, y no llamé a la policía porque técnicamente no estaba invadiendo, pero empecé a cerrar todas las persianas por la noche y a poner una silla bajo la puerta de mi habitación aunque sabía que no serviría de mucho. 3 días después lo vi de nuevo, esta vez cerca de la lavandería a unas cuadras, y cuando crucé la calle para evitarlo, me siguió media cuadra antes de desviarse y fingir que tomaba una llamada. Quise gritar o llorar o exigir que me dejara en paz, pero sabía que él usaría cualquier reacción como una forma de volver a meterse en mi espacio, así que no dije nada y seguí caminando hasta llegar a los escalones de la entrada del departamento. Esa noche Isabela notó que cojeaba un poco por haber forzado de nuevo mis rodillas y me ofreció un tazón de sopa que había preparado con verduras y arroz que le habían sobrado, y por primera vez desde que se mudó, nos sentamos en la misma mesa y realmente hablamos en oraciones completas. Me preguntó si estaba bien y le dije que no, pero que lo estaba sobrellevando, y ella asintió y dijo, yo también, antes de mencionar que su última compañera de cuarto le vació los ahorros y desapareció sin pagar 2 meses de renta. No hablamos más de detalles después de eso, solo compartimos comidas baratas cuando coincidían nuestros horarios y empezamos a dividir las compras del súper para que ninguna tuviera que cargar demasiado de una sola vez, y por primera vez en semanas, dejé de sentir que cada conversación era una transacción. En el almacén empezaron a darnos turnos más largos sin previo aviso, así que a veces llegaba para un turno de 8 horas y me decían que me quedara 12, y seguía diciendo que sí porque las horas extras significaban renta y la renta significaba sobrevivir. Al final del segundo mes en la empresa B, me despertaba adolorida todos los días, tomando ibuprofeno como si fueran vitaminas, y llegando a casa tan exhausta que apenas podía lavar mi ropa, pero seguía presentándome porque el miedo a perder el techo era peor que el dolor de espalda. Luego una mañana, no pude levantarme de la cama, me ardía la garganta, la frente me quemaba, y cuando intenté ponerme de pie, tuve que agarrarme de la pared para no caerme, así que llamé al trabajo e intenté explicar, pero mi supervisora me dijo que los trabajadores temporales no tenían días por enfermedad y que si no me presentaba, podrían reemplazarme. Colgué, tomé 2 ibuprofenos más y logré vestirme lentamente, caminé hasta la parada del autobús temblando y sudando, y me dije que si lograba sobrevivir el turno, después iría a urgencias, aunque sabía que no podía pagarlo. No recuerdo mucho de ese día, solo escanear cajas, apoyarme en los estantes cuando nadie miraba, beber del bebedero cada 20 minutos y contar las horas hasta que mi cuerpo me permitiera parar. Al final del turno esperé en la parada del autobús tratando de no desmayarme, pero debí haberlo hecho porque desperté en el suelo con una adolescente agachada sobre mí preguntando si debía llamar a alguien, y le dije que estaba bien aunque apenas podía moverme. Ella me ayudó a sentarme, logré subir al siguiente autobús de alguna manera. Entré tambaleándome por la puerta de mi casa y me desplomé justo después del umbral con las botas aún puestas, donde Isabela me encontró una hora más tarde cuando llegó del trabajo. Me ayudó a meterme en la cama, me trajo agua, me tomó la temperatura 2 veces y me dijo que no iba a ir a ningún lado por lo menos 2 días porque tenía tanta fiebre que pensó que podía desmayarme de nuevo, y cuando intenté discutir, me interrumpió y dijo que ningún trabajo valía la pena morir por él. Llamó a la empresa B y les dijo que tenía neumonía y que no iría el resto de la semana, y cuando le dije que me despedirían, me contestó que si lo hacían, no valía la pena trabajar ahí de todos modos, luego salió y dijo que ella se encargaría.
Pasé 2 días seguidos en la cama, apenas pudiendo moverme, y al tercer día desperté con un mensaje de voz de recursos humanos de la empresa B pidiéndome que llamara porque habían revisado sus políticas y querían hablar sobre la elegibilidad de licencia a corto plazo para trabajadores temporales. Cuando llamé me dijeron que calificaba para 5 días pagados por enfermedad bajo una política de la que nadie me había hablado antes, y supe que Isabela había ido a la oficina y exigido que la buscaran porque no iba a dejar que me echaran por estar enferma. Cuando llegó esa noche le di las gracias, pero las palabras no parecían suficientes, y ella lo restó importancia como si nada, solo dijo, tú harías lo mismo por mí, aunque las dos sabíamos que la mayoría de la gente no lo haría. Esa pequeña victoria me dio suficiente margen para seguir adelante, y cuando regresé al trabajo la semana siguiente, algunos compañeros que apenas conocía empezaron a ofrecerse a ayudarme con las cargas más pesadas o cubrirme unos minutos del turno para que pudiera sentarme cuando el dolor se ponía peor. Seguía sin estar a salvo, seguía debiendo dinero, aún no había pagado la deuda que dejó Mateo, pero por primera vez desde que empezó este desastre, no estaba luchando completamente sola. Diciembre llegó con turnos más largos, cajas más pesadas y la espalda doliéndome cada día más, pero no me quejé porque cada hora en el reloj significaba unos cuantos dólares más para la renta, y me aterraba que un solo pago atrasado volviera a iniciar el proceso de desalojo. Traté de ignorar el dolor punzante en un diente que me molestaba desde octubre, pero el dolor empezó a despertarme por las noches y a hacer imposible masticar de un lado, así que finalmente llamé a una clínica dental y pregunté por planes de pago, solo para que me dijeran que la primera visita costaba $170 por adelantado. Colgué sin agendar nada, calenté arroz que había sobrado y me dije que llamaría otra vez cuando me pagaran, aunque ya sabía que ese dinero iría directo a los pagos mínimos de la tarjeta de crédito que seguían acumulándose por el daño que dejó Mateo. Una mañana en la parada del autobús, terminé junto a una mujer que empezó a conversar mientras esperábamos, y cuando le dije que trabajaba en inventario de almacén, mencionó que el cuarto de almacenamiento de su clínica era un desastre y estaban buscando a alguien de medio tiempo para organizarlo. No me importaba si estaba bromeando o hablando en serio, le pedí la dirección, anoté el nombre de la encargada de la oficina y le dije que dejaría un currículum ese mismo día, aunque no había impreso uno en meses y no tenía idea si estaba actualizado. Después de mi turno pasé por la biblioteca, imprimí una copia y entré en el consultorio médico, donde una mujer en la recepción me señaló hacia el fondo, y 10 minutos después estaba sentada frente a una gerente de aspecto cansado que ni siquiera me pidió referencias, solo echó un vistazo a mi currículum y dijo, ¿qué tan pronto puedes empezar? Le dije que mañana si era necesario, y ella asintió, dijo que el sueldo era un poco más alto que el mínimo, medio tiempo para empezar, y que si demostraba que podía con el trabajo, me daría más horas, y acepté sin siquiera fingir que lo pensaba. Durante las siguientes semanas, trabajé en las mañanas en la clínica y en las noches en el almacén, no tomé ni un solo día libre completo y llegaba tan agotada a casa que a veces Isabela tenía que recordarme que comiera antes de desmayarme en el sofá con los zapatos puestos. Ella empezó a cocinar más, me dijo que le hacía sentir mejor contribuir de otras formas además de la renta, y no discutí porque sabía que había llegado a mi límite físico y no tenía energía para rechazar ayuda solo por orgullo. A mediados de enero, la gerente de la clínica me preguntó si quería aumentar mis horas a casi tiempo completo porque les faltaba personal y le gustaba cómo llevaba los registros de inventario, y le dije que sí antes de que terminara la frase porque significaba que por fin podía dejar el almacén. Mi último día en la empresa B pasó sin pena ni gloria, solo un gesto de cabeza del supervisor de turno y una despedida rápida de 2 compañeros que dijeron que seguramente volvería cuando viera lo aburridas que eran las oficinas médicas, y ni me molesté en corregirlos. La clínica no era glamorosa, pero era limpia, ordenada y el trabajo no destrozaba mi cuerpo, y por primera vez desde que perdí mi empleo en la empresa A, pude respirar un minuto entero sin preocuparme de que algo más explotara. Para fin de mes ya me había puesto al día con 2 tarjetas de crédito atrasadas, pagué la renta a tiempo sin rogar por una prórroga, e incluso compré un abrigo de segunda mano que realmente me mantenía abrigada esperando el autobús. Entonces, justo cuando pensé que Mateo por fin habría desaparecido para siempre, llegó el día de San Valentín y al llegar a casa encontré una bolsa de supermercado apoyada en la puerta con un ramo de rosas aplastadas, una pequeña caja de joyería y una nota pegada arriba con mi nombre escrito en una letra que no veía hacía meses. Supe que era de él en cuanto vi el trazo de la C mayúscula, y ni siquiera lo entré, simplemente llevé todo por el pasillo hasta el conducto de basura y lo tiré, pero a la mañana siguiente recibí otro mensaje de un número nuevo preguntando si había recibido su ofrenda de paz. Tampoco respondí a ese, pero el nudo en el estómago volvió y se quedó varios días, recordándome que aunque la gente se va, no siempre se queda lejos.
Una semana después me dieron un aumento en la clínica, solo 50 centavos más por hora, pero suficiente para cubrir la comida sin usar la tarjeta de crédito, e Isabela y yo lo celebramos con comida para llevar del lugar más barato que encontramos, las dos fingiendo que no era gran cosa aunque sabíamos que sí lo era. Ella empezó a pasar más noches en casa de su novio, lo que significaba más tranquilidad para mí, pero también más responsabilidades otra vez, y estaba bien con eso porque el departamento volvía a sentirse mío en vez de una sala de espera para el desastre. Entonces una tarde justo antes de salir de la clínica, Pilar me mandó un mensaje diciendo que se había encontrado con Mateo en una cafetería al otro lado de la ciudad y que él mencionó que planeaba mudarse a la ciudad para empezar de nuevo. Le agradecí el aviso, le dije que ya no me importaba lo que él hiciera, y lo decía en serio, hasta que 4 días después abrí la puerta de mi departamento y lo encontré ahí parado, bien afeitado, con una bolsa de regalo en la mano y sonriendo como si no hubiéramos pasado meses sin hablar por algún motivo. No lo invité a pasar, no dije su nombre, no pregunté qué quería, solo lo miré hasta que dijo que no venía a quedarse, que se iría de la ciudad, pero quería darme algo antes. Me entregó la bolsa, dijo que había una carta y algunas cosas adentro, y que al menos eso me debía antes de desaparecer para siempre, y no respondí, solo esperé a que se diera la vuelta y se marchara antes de cerrar la puerta y ponerle 2 seguros. Dentro de la bolsa estaba el anillo de verdad, el que había visto en esa publicación de Instagram meses atrás, y un sobresellado con $1.500 en efectivo y una nota corta que decía que lo sentía, que sabía que no arreglaba nada y que hiciera lo que quisiera con el anillo porque técnicamente yo lo había pagado. Al día siguiente llevé el anillo a una joyería, donde me dijeron que no valía lo que Mateo había pagado, pero acepté poco menos de $1.000 por él y deposité el dinero en mi cuenta de ahorros antes de que pudiera arrepentirme. No le mandé mensaje a Mateo para agradecerle, no respondí al número que usó, no le conté a nadie excepto a Isabela, que solo asintió y dijo, mejor que lo recuperaste tú a que se quedara en su bolsillo como excusa. El dinero no borró el daño, pero puso distancia entre yo y la versión de mí misma que solía creer en sus historias. Después de vender el anillo y agregar el dinero a mis ahorros, me senté en mi escritorio con una hoja de cálculo y calculé exactamente cuánto debía todavía en las tarjetas de crédito que Mateo había saturado, los servicios públicos en los que me había atrasado y los préstamos que tomé para sobrevivir esos primeros meses, y por primera vez en casi un año. La cifra no se sentía como una sentencia de muerte. Llamé a cada acreedor uno por uno, negocié planes de pago, programé recordatorios para cada fecha de vencimiento y me prometí que nunca más dejaría que el caos de otra persona se convirtiera en mi emergencia, aunque lloraran, suplicaran o prometieran que cambiarían. Cuando llegué a la clínica esa semana y vi mi nombre en la pizarra con un horario completo de horas, me di cuenta de que ya no era temporal, que la gerente había hecho mi puesto permanente en silencio, sin anuncio, solo con un aumento de responsabilidades y la suposición de que me quedaría. Lo acepté sin aspavientos, fiché temprano y me quedé hasta tarde cuando fue necesario, porque no quería un título ni una fiesta, quería estabilidad, y finalmente me estaba acercando a algo que se le parecía. Isabela se mudó en abril para vivir con su novio a tiempo completo, me avisó con 3 semanas de anticipación, me entregó en efectivo el último mes de renta y prometió mantenerse en contacto si alguna vez necesitaba algo, y le agradecí sin decir demasiado porque ambas entendíamos que sobrevivir no siempre requiere sentimentalismo. Publiqué un anuncio en una bolsa de trabajo y entrevisté a 3 personas antes de decidirme por una estudiante de posgrado llamada Elena, que llegó 10 minutos antes, pagó su depósito con el cambio exacto y no hizo preguntas personales cuando se mudó, solo dijo que era tranquila y que se mantendría al margen. Compartimos el espacio sin conflictos, dividimos las tareas sin recordatorios y, después de todo lo que había soportado, la ausencia de caos se sentía como un lujo que antes no sabía que podía pedir. Una tarde, mientras actualizaba los registros de inventario en la clínica, la gerente de oficina me preguntó si alguna vez había considerado trabajar en adquisiciones a tiempo completo, ya que ya manejaba la mayor parte del seguimiento de la cadena de suministros, y respondí que sí antes de que terminara la frase, no porque amara el trabajo, sino porque se me daba bien. Al final de la semana, me dio un nuevo horario, un pequeño aumento y acceso al portal de proveedores de la clínica, y pasé ese fin de semana organizando mis archivos, revisando recibos y finalmente cancelando la última suscripción que Mateo había contratado usando mi nombre. Llegó la confirmación por correo electrónico, y la miré más tiempo del necesario antes de eliminar la aplicación por completo, cortando por fin el último pago automático que me ataba a él sin mi consentimiento. Pasaron 2 meses sin ningún contacto de su parte, sin mensajes, sin buzón de voz, sin paquetes, y me permití creer que tal vez esto realmente había terminado, que quizás su salida esta vez sí era real.
Entonces, una mañana de sábado, Pilar llamó y me preguntó si había visto las noticias, y cuando le pregunté de qué hablaba, me dijo que alguien había publicado en un grupo vecinal que un hombre que coincidía con la descripción de Mateo había sido arrestado por allanamiento en un complejo de apartamentos en Ciudad de alegando que vivía allí aunque la unidad estaba vacía. No respondí de inmediato, solo escuché mientras leía la publicación en voz alta, y cuando me preguntó si estaba bien, le dije que ya no me importaba, lo cual era casi cierto, salvo por la parte de mí que aún se tensaba cada vez que un número privado aparecía en mi pantalla. Más tarde esa semana, recibí un sobre sin remitente y una nota escrita a mano que decía, lo decía en serio sobre devolverte el dinero, empiezo con esto, y dentro había un giro postal de $300 sin ningún nombre adjunto. Lo deposité de todos modos, lo marqué en mi hoja de cálculo y seguí adelante sin responder ni preguntarme cómo había conseguido mi dirección de nuevo, porque ya había cambiado las cerraduras 2 veces y no iba a volver a vivir con miedo. En las siguientes semanas llegaron 2 giros más, uno de $200 y otro de 150, y cada vez los deposité, anoté la cantidad y luego trituré el sobre sin leer la nota de adentro. En la clínica mis responsabilidades crecieron de nuevo y me pidieron entrenar a una nueva asistente que me preguntaba cómo lograba estar tan organizada, y me reí y le dije, te sorprendería lo que el caos te enseña si logras sobrevivirlo. No le conté nada de Mateo ni del desastre que dejó ni de los meses que pasé viviendo a base de arroz y sopa caducada, porque esas historias no eran cicatrices que quisiera compartir con personas que no se habían ganado el derecho a escucharlas. Ese mes hice el pago final de la última tarjeta de crédito que él arruinó. Vi el saldo llegar a 0 y cerré la cuenta de forma permanente para no tener que volver a ver ese número. No lo celebré, no compré nada especial, no lo publiqué en internet, solo marqué la hoja de cálculo como resuelto, respiré hondo y borré el documento de mi escritorio. Luego, una tarde después del trabajo, revisé el buzón y encontré otro sobre, este más abultado que los anteriores, y adentro había una nota final que decía, esto es todo lo que me queda, espero que lo uses para seguir adelante junto con $500 en efectivo, doblados cuidadosamente sin ningún mensaje más allá de la cantidad. Guardé el dinero en mi fondo de emergencia y no se lo conté a nadie porque no se trataba de él, ni del perdón, ni de empezar de nuevo, sino de recuperar cada dólar que él intentó borrar de mi vida. Al día siguiente revisé el antiguo perfil de Sofía por curiosidad. Lo encontré completamente desaparecido y supuse que lo había borrado o cambiado de nombre, pero no investigué más porque nada de eso importaba ya. Lo que importaba era que tenía la renta al corriente, mi cuenta bancaria no estaba vacía, mi compañera de cuarto pagaba a tiempo y me iba a dormir cada noche sin sobresaltarme por cada ruido en el pasillo. No había visto a Mateo en persona desde aquel día en la puerta, y esperaba no volver a verlo nunca más. Para mediados de verano, la clínica me ofreció un contrato de tiempo completo con beneficios, me preguntaron si quería inscribirme en su plan de jubilación y me dijeron que podría empezar a capacitarme para un ascenso interno en 3 meses si seguía gestionando los suministros como hasta ahora. Firmé la carta de oferta sin dudarlo, programé una cita dental usando el seguro que me dieron y salí de la oficina esa tarde con una tarjeta de cita y la tranquila realización de que por fin había terminado de elegir entre la renta y mi salud. Ese fin de semana volé a visitar a mi mamá por primera vez en casi 2 años porque ella se ofreció a cubrir el costo de mi tratamiento dental siempre y cuando me quedara unos días, y acepté, aunque sabía que eso significaba pasar tiempo con su esposo, a quien nunca le gustó que viviera sola y trabajara a tiempo completo en vez de sentar cabeza. Cuando llegué me abrazó fuerte, preguntó por el trabajo y evitó mencionar a Mateo por completo, lo cual agradecí, porque no quería explicar cómo alguien como él había logrado atravesar todas las defensas que creía tener. Pasamos el fin de semana sentadas en su cocina, hablando de todo menos de lo que más importaba, y cuando me fui, me entregó un cheque para parte de mi deuda de tarjeta de crédito y dijo, sé que no es todo, pero no me gusta verte pasar por esto sola. Lo deposité al día siguiente, pagué 2 cuentas pequeñas y sentí el peso de ese gesto más de lo que esperaba, no por el dinero, sino porque significaba que alguien más me había visto ahogarme y trató de lanzarme una cuerda. De vuelta en casa, Elena seguía pagando la renta antes de tiempo, dejando la cocina limpia, preguntando antes de usar cualquier cosa que no estuviera etiquetada, y empecé a creer que quizá no todos los espacios compartidos tenían que terminar en traición o tensión. El trabajo se volvió predecible, no de una forma aburrida sino de esa que uno anhela después de tanta inestabilidad, y seguí llegando temprano, registrando inventario más rápido de lo esperado y, de vez en cuando, quedándome tarde cuando alguien faltaba o cometía un error.
Entonces, una noche de jueves, llegué a casa y encontré un pequeño paquete en el pasillo con mi nombre y sin remitente, y no lo toqué hasta confirmar con Elena que no era suyo y que no había visto quién lo dejó. Lo abrí con guantes por si acaso y encontré una foto de Mateo y yo de hace más de un año, una que no recordaba que nos hubieran tomado, doblada por la mitad con una nota que decía, para que conste si te amé. Tiré todo el paquete a la basura, volví adentro y borré todas las carpetas de fotos de respaldo en mi teléfono y en la nube que pudieran contener algo de esos meses porque no necesitaba un recordatorio físico de lo que ya había pasado un año purgando. A la mañana siguiente presenté un aviso formal a la administración del edificio solicitando que cualquier paquete sin remitente claro fuera devuelto o desechado, y pregunté si podían revisar las cámaras de seguridad para ver quién había entrado esa noche. Aceptaron revisar, pero dijeron que si la persona era invitada de otro residente o entró detrás de alguien, no podrían hacer mucho, y no insistí porque ya sabía que no encontrarían nada. Durante los días siguientes salí para el trabajo 10 minutos antes, revisé cada esquina al entrar al edificio y mantuve mi teléfono cargado todo el tiempo por si necesitaba pedir ayuda, pero no pasó nada más. Para la semana siguiente dejé de revisar el pasillo cada vez que llegaba a casa, y como no hubo nuevos mensajes, paquetes ni avistamientos, me dije que había sido un evento aislado y volví a enfocarme en las cosas que realmente podía controlar. Mi puntaje de crédito empezó a mejorar lentamente subiendo mes a mes, y descargué una aplicación que me permitía seguir el avance de pago de mis deudas para ver exactamente cuántos meses faltaban para estar libre. Elena empezó a salir con alguien y mencionó que quizás se mudaría con él a fin de año, así que actualicé mi anuncio de compañera de cuarto y empecé a planear con anticipación en vez de reaccionar a cada nueva crisis al llegar. Usé mi reembolso de impuestos para pagar uno de los saldos grandes restantes, programé un chequeo médico completo por primera vez en 2 años e incluso empecé a buscar clases nocturnas en un colegio comunitario cercano porque recordé que antes quería algo más que solo estabilidad. Entonces, de la nada, Pilar volvió a escribir, dijo que Mateo le había mandado un mensaje preguntando si creía que yo alguna vez estaría dispuesta a hablar, y me preguntó si quería que lo bloqueara de mi parte o simplemente lo ignorara. Le dije que borrara el mensaje y no me lo mencionara de nuevo, y ni siquiera dudé cuando bloqueé su contacto brevemente solo para asegurarme de que nada se reenviara por accidente, luego la desbloqueé 1 hora después con la advertencia de que no me dijera nada más sobre él. 2 días después, la gerente de la clínica me llamó aparte y dijo que el jefe de departamento había quedado impresionado con mis registros de reportes, preguntó si me interesaría acompañarlo durante las auditorías de proveedores el próximo trimestre, y dije que sí tan rápido que sorprendía a ambas. Esa noche preparé la cena desde cero, algo que no había hecho en meses, y la comí despacio, sin mirar una pantalla ni revisar mi teléfono, solo pensando en lo lejos que había llegado sin necesitar el permiso ni la disculpa de nadie. A la mañana siguiente encontré en mi buzón un giro postal de $400, sin nota esta vez, solo mi nombre en el sobre con una letra familiar, y lo deposité sin dudar porque no iba a devolver un dinero que se me debía, sin importar cuánto le costara a él darse cuenta del daño que había causado. No se lo conté a nadie, ni siquiera a Isabela o Pilar, porque no quería sus opiniones. Esto no tenía que ver con cerrar ciclos, perdonar o dar segundas oportunidades, se trataba de matemáticas, daño y reparación. No estaba reconstruyendo mi vida por orgullo, rencor o por querer demostrarle que estaba equivocado, lo hacía porque nadie más lo iba a hacer por mí. 2 semanas después de depositar el último giro postal sin remitente, recibí un correo de una organización local de educación financiera preguntando si me interesaría hablar ante un pequeño grupo sobre cómo recuperarse del abuso financiero, y al principio pensé que era spam o un error, pero luego me di cuenta de que probablemente Pilar había dado mi nombre sin avisarme. Me quedé mirando el correo durante 1 hora entera antes de responder que lo pensaría, no porque no quisiera ayudar, sino porque no estaba segura de estar lista para decirlo todo en voz alta frente a extraños sin derrumbarme o decir algo de lo que me arrepintiera. Ese mismo día, la gerente de recursos humanos de la clínica me preguntó si consideraría participar en un panel de contratación para nuevo personal de inventario, ya que ahora yo tenía más experiencia, y acepté antes de que terminara la pregunta porque quería ser alguien en quien la gente confiara para tomar decisiones. Esa noche revisé mi presupuesto y vi que entre el último giro postal, mi cheque de pago más reciente y el reembolso de una cuenta antigua que había olvidado, por fin tenía más de $2.000 ahorrados por primera vez en más de 2 años. No se lo conté a nadie, ni a mi mamá, ni a Elena, ni a Pilar, porque necesitaba tener algo solo mío, una cifra que me hiciera sentir que por fin podía hacer planes sin esperar a que todo se derrumbara de nuevo. Me tomé en serio la oferta de la organización,
respondí que sí y pasé las siguientes noches escribiendo lo que diría si realmente me paraba frente a la gente y les contaba que alguien con quien viví, en quien confié, para quien cociné y con quien pagué la renta, me vació sin pedir disculpas de una manera que importara. Escribí cómo empezó con un pago de renta atrasado, una tarjeta prestada, una compra de supermercado olvidada, y terminó con avisos de desalojo, facturas sin pagar, deudas médicas y el anillo de compromiso de otra persona pagado con mi agotamiento y mi silencio. La semana antes de la charla, recibí un paquete en el trabajo a mi nombre y sin remitente, y dentro había un sobre con una nota que decía: «Esto es lo último», junto con $800 en efectivo y una línea corta escrita con letra temblorosa que decía: «Espero que nunca tengas que pensar en mí otra vez». Guardé el dinero en efectivo en el cajón de mi escritorio hasta que terminó mi turno, luego fui directo al banco y lo deposité sin dudar, no porque le creyera, sino porque el dinero era mío desde el principio y no iba a dejarlo atrás solo para demostrar un punto. Esa noche envié un mensaje final al número que él había usado la última vez, no un agradecimiento, ni una apertura, ni nada más que 2 palabras: deuda saldada. Bloqueé el número inmediatamente después, no por rencor, sino para sellarlo, marcar el final, asegurarme de que no quedara ambigüedad para ninguno de los dos. El fin de semana siguiente me paré frente a 16 personas en una sala de reuniones de un centro comunitario, conté mi historia de principio a fin sin llorar y vi cómo sus rostros cambiaban a medida que pasaba de un detalle a otro, solo deteniéndome cuando alguien preguntó cómo seguía adelante. Les dije que no siempre lo lograba, que hubo días en los que no comí, días en los que no podía pagar la calefacción, días en los que pensé en regresar solo para detener la hemorragia financiera, pero no lo hice, porque sabía que el alivio temporal no valía el daño permanente. Después 2 mujeres se me acercaron en privado, dijeron que estaban en situaciones similares, preguntaron qué debían hacer, y no les di consejos, les di el número de una línea de recursos y les dije la verdad: nadie te va a salvar como tú quieres, a menos que te salves tú primero. La semana siguiente compré una laptop usada para reemplazar la defectuosa que usaba desde la universidad, pagué en efectivo, sin financiamiento, sin tarjeta, y cuando el dependiente me preguntó si quería una tarjeta de crédito de la tienda, dije que no sin necesidad de dar explicaciones. Elena me avisó esa misma tarde que ella y su novio se mudarían juntos, la felicité, publiqué el anuncio de la habitación de nuevo y programé 3 entrevistas sin entrar en pánico, porque ahora tenía suficiente dinero para cubrir la renta completa de los próximos 2 meses yo sola si era necesario. Para el jueves tenía 2 buenas candidatas, elegí a una, cobré el depósito y firmé un contrato de alquiler a corto plazo sin siquiera pestañear, porque ahora confiaba más en mí misma que en cualquier situación que pudiera desmoronarse después. El último día del mes recibí una carta de una agencia de cobranza de deudas informándome que una de las viejas facturas médicas de Mateo, algo de antes de que nos conociéramos, había sido vinculada a mi dirección y señalada a mi nombre debido a un número de teléfono compartido. Tomé una foto de la carta, adjunté mi comprobante de domicilio, redacté una disputa formal y la envié por correo certificado con una copia a mi buró de crédito, luego marqué la cuenta con una alerta de fraude e hice una nota en mis registros para revisarla de nuevo en 30 días. No lloré, no maldije, no entré en pánico, simplemente lo manejé paso a paso, porque después de todo, lo peor no era que él hubiera arruinado mi crédito o robado mi tiempo, sino que yo me había dejado creer que el amor debía doler así. Para el viernes la clínica me ofreció un pequeño bono por completar el trimestre por debajo del presupuesto, y usé parte de ese dinero para reservar una escapada de una noche a una hora de la ciudad, no para celebrar, sino para recordar cómo se sentía gastar algo sin culpa. Empaqué una sola maleta, dejé mi laptop en casa y no le dije a nadie a dónde iba, no porque estuviera escondiéndome, sino porque ya no necesitaba que nadie validara lo que había ganado. Volví renovada, pagué mis facturas de servicios públicos en su totalidad y programé una cita con el dentista para finalmente terminar el último procedimiento que había pospuesto, porque ahora podía permitirme cuidar de las partes de mí que habían sido descuidadas mientras limpiaba los destrozos de otra persona. Esa noche me senté en mi escritorio, abrí un documento en blanco y empecé a redactar una carta a mi yo del pasado, la versión que dejó que Mateo se mudara, que creyó cada excusa, que llamó al banco pensando que la protegerían, porque quería decirle que aunque tomó más tiempo del que debía, logramos salir adelante. Para la primera semana de octubre, la clínica finalizó el papeleo de mi ascenso, cambió oficialmente mi título a coordinadora de logística. Aumentó mi salario en un 15% y me entregó una lista de tareas que antes subcontrataban pero que ahora querían que yo gestionara directamente porque había demostrado durante el último año que no dejaba cosas pendientes y no necesitaba recordatorios. Pasé el fin de semana actualizando mi presupuesto,
abrí una segunda cuenta de ahorros solo para emergencias y pagué una suma global hacia el último préstamo que aún tenía las huellas de Mateo, viendo cómo el saldo finalmente bajaba de los $1000 por primera vez desde que él se fue. Ese lunes recibí un correo de Pilar diciendo que se mudaba al otro lado del país y quería tomar un café antes de irse, así que acepté y nos sentamos en un rincón tranquilo de una pequeña cafetería, donde ella mencionó a Mateo por última vez y dijo, «Sabes, por si te sirve», él me dijo que se alegraba de que nunca lo hayas aceptado de vuelta. No respondí a eso porque no me importaba si él estaba contento, arrepentido o aún confundido, y cuando ella me preguntó si alguna vez pensaba en lo que habría pasado si no hubiera descubierto a la otra mujer, le dije que habría seguido desangrándome lentamente hasta que no quedara nada. Ella asintió como si entendiera, y pasamos a temas más ligeros, hablamos de su nuevo trabajo, su mudanza, sus planes, y luego nos despedimos con un abrazo que se sintió como el cierre de un capítulo, sin amargura ni peso. Cuando llegué a casa esa noche, revisé mi buzón por costumbre y vi un último sobre sin remitente, pero esta vez la letra era diferente, más prolija, más firme, y dentro había una breve carta mecanografiada sin firma, solo 2 frases, «Esto es lo último que te enviaré. Estoy borrando todo después de esto». No había dinero, ni explicación, ni disculpa, solo una salida limpia que nunca esperé recibir, y me quedé ahí sosteniéndola exactamente 10 segundos antes de romperla por la mitad y tirarla a la basura sin volver a leerla. 2 días después cambié mi número de teléfono, no porque tuviera miedo, sino porque ya no quería dejar puertas abiertas para personas que no merecían acceso, y envié la información actualizada solo a la gente en quien confiaba sin condiciones. En la clínica entrené a 2 nuevas contrataciones en los mismos sistemas que alguna vez tuve que descifrar sola, les expliqué cada proceso paso a paso, y cuando una de ellas me preguntó cómo sabía tanto sobre reducir costos y prevenir fraudes, respondí, experiencia, y seguí adelante sin dar más detalles. Ese fin de semana, invité a mi mamá a visitarme, le reservé un hotel cercano con puntos que había acumulado, y cuando llegó, recorrió el apartamento y dijo, «¿Realmente has hecho este lugar tuyo?», y sonreí porque tenía razón, pero no en la forma en que ella lo pensaba. Pasamos los siguientes 2 días de compras cocinando, poniéndonos al día, y por primera vez, le conté toda la historia, no solo el dinero o la infidelidad, sino cómo todo se desmoronó y lo que costó reconstruir, y cuando terminé, ella guardó silencio un buen rato antes de decir, «Debí haber hecho más preguntas». Le dije que probablemente no habría respondido con sinceridad si lo hubiera hecho, y ambas estuvimos de acuerdo en que a veces la única manera de aprender es caminar por el fuego y salir del otro lado perdiendo algunas piezas pero aún de pie. Después de que se fue me senté en el sofá y anoté cada deuda que había pagado, cada dólar que Mateo había tomado, cada hora que trabajé para deshacer su daño, y cuando sumé todo, me di cuenta de que no solo me había recuperado, sino que lo había superado en todos los sentidos medibles. A la mañana siguiente llamé a la organización sin fines de lucro que había organizado mi primera charla y me ofrecí a regresar para otra sesión, esta vez enfocada en límites financieros, y dijeron que sí de inmediato y me preguntaron si quería convertirlo en un taller mensual. Acepté antes de que siquiera enviaran el papeleo, porque ahora sabía que sobrevivir no era el final de la historia, era solo el comienzo de algo que finalmente podía llamar mío, sin disculpas ni vergüenza. Para noviembre había terminado mi tratamiento dental, me había inscrito en una clase nocturna, actualicé mi currículum por si acaso y empecé a poner $50 al mes en un fondo para futuros viajes porque no quería que toda mi vida girara en torno a arreglar lo que alguien más rompió. Luego una noche después de cenar, saqué el último cuaderno que había guardado de los días en que contaba dólares, horas y cuentas sin pagar, y pasé por cada página, leyendo cada garabato desesperado y cada número que alguna vez dictó cuánto tiempo podía mantener las luces encendidas. Cuando llegué a la última página, lo cerré, le puse una banda elástica alrededor y lo guardé en el cajón inferior de mi escritorio, no para olvidarlo, sino para marcar su final, para dejar de permitir que dictara cada movimiento que hacía. 3 días después conocí a alguien en la clínica, nada serio, solo un nuevo repartidor que sonreía de la manera correcta y no hacía demasiadas preguntas, y por primera vez en mucho tiempo, no me sobresalté cuando alguien me preguntó si quería tomar un café después del trabajo. Dije que sí sin revisar mi saldo primero porque sabía que podía permitírmelo, tanto económicamente como emocionalmente, y porque esta vez, yo era quien elegía, no quien rogaba ser elegida. No le hablé de Mateo, no mencioné el dinero ni el anillo ni los meses que pasé saliendo a rastras del desastre, porque nada de eso me definía ya, y si alguna vez surgía, yo decidiría cuándo y cuánto compartir. Esa noche llegué a casa, revisé las cerraduras por costumbre, apagué las luces y me quedé de pie en silencio por un largo momento, no porque tuviera miedo sino porque finalmente había silencio,
y ya no estaba esperando a que la próxima desgracia me golpeara por la espalda. Había terminado de sobrevivir a Mateo. Finalmente estaba viviendo sin él. Después de todo lo que Mateo me quitó, todo lo que perdí, todo lo que reconstruí sola, pieza por pieza, mientras nadie miraba, dejé de esperar la disculpa que nunca llegaría y dejé de necesitar que alguien entendiera la profundidad del daño antes de empezar a arreglar lo que ni siquiera había causado. El dinero que devolvió no deshizo el robo, el anillo que regresó no me hizo sentir elegida, y las notas que envió no cuentan como cierre porque nada de lo que ofreció vino del respeto, solo de la culpa, el miedo o la necesidad de reescribir cómo terminó. No reconstruí para demostrarle que estaba equivocado ni para mostrarle a nadie lo fuerte que era, reconstruí porque no tenía otra opción y porque quedarme rota no era una alternativa, no si quería sobrevivir la próxima crisis sin arrastrarme de vuelta a alguien que me veía como desechable. Cada turno que tomé, cada cuenta que pagué, cada vez que dije no a algo que no podía permitirme o sí a algo que me devolvía una pizca de control, escribí un nuevo final que él no podía editar, y ahora, cuando despierto, no calculo cuánto debo ni qué excusa necesitaré, reviso mi saldo, preparo mi almuerzo y voy a un trabajo donde la gente confía en mí. No me sobresalto cuando alguien ofrece ayuda, pero no dependo de nadie que no haya demostrado que aparecerá sin necesitar reconocimiento, y ya no explico cuando la gente pregunta por qué soy tan cuidadosa, porque ser cautelosa no es miedo, es sabiduría ganada a través del fuego. Si alguna vez vuelve a buscarme, no responderé, no porque lo odie, sino porque ya no me importa. Y si alguien me pregunta cómo lo superé, les diré la verdad, un turno a la vez. Un recibo a la vez. Una decisión a la vez.